Hablaremos de los sujetos del derecho internacional. En esta consideramos que son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, como la persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. También pueden agregarse ciertos casos especiales, como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Los pueblos luchan por su liberación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el individuo, y además se perfilan también nuevos sujetos sobre los cuales la doctrina no llega a un consenso. Las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional son los sujetos, para la concepción clásica de los estados plenos del ordenamiento internacional. También las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional para la concepción clásica de los estados con los sujetos plenos del ordenamiento internacional. Podemos considerar sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Considerando el Estado, que es sujeto indiscutible del derecho internacional clásico y del contemporáneo. Sus elementos son territorio, población, poder de gobierno, capacidad de entablar relaciones internacionales. También hablaremos respecto al individuo. Todos los individuos gozan del derecho que la comunidad internacional debe respetar, al margen si existen tratados internacionales o que no obliguen a ello, es decir, son derechos inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, a no ser esclavizado, a la no discriminación, etc. Podríamos llamar otros tantos. Estos derechos están contenidos en el conjunto de instrumentos jurídicos internacionales en carácter universal. Un ejemplo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hablaremos de las comunidades beligerantes. Sus requisitos es que son un movimiento revolucionario que se consolida en el tiempo, control efectivo de una parte importante del territorio. Los movimientos nacionales de liberación son movimientos que lucharon contra la denominación colonial. Fueron conocidos por la ONU como sujetos del derecho internacional público. Mencionando a la Ciudad del Vaticano, esta no se discute su personalidad internacional, por cuanto estamos frente a un Estado que reúne todos los elementos y que debemos agregar su especial protagonismo en las relaciones internacionales desde la etapa del derecho internacional clásico hasta el presente. La soberana Orden de Malta es contemplada aún sin una base territorial por los lazos religiosos con la primera y su importancia con sus propósitos humanitarios que continúan desarrollando en medio de los organismos dependientes de una orden. Como sabemos, el derecho internacional público es un conjunto de reglas y normas que determinan la conducta de los estados civilizados en las relaciones recíprocas. Sus fuentes son los tratados, mismos que se suscriben por estados y son de una manera bilateral y multilateral. Por ejemplo, podemos mencionar los pactos, los convenios, los memorándum, las declaraciones conjuntas, etc. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las poblaciones de los distintos países. El derecho internacional público se dedica a las relaciones entre los diferentes países y estados como conflictos o disputas de soberanía.